Bueno, nuevamente saludos para todos mis hermanos, agradecidos con el Señor por este tiempo. Y vamos a leer el texto inicial en el cual vamos a anclar esa reflexión y luego haremos la oración para entrar ya en la reflexión. Y cuando ofreciereis sacrificio de acciones de gracias al Señor, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Levítico 22:29. Señor amado, te damos muchas gracias por este nuevo día que nos concedes, un motivo más para agradecerte a ti por tu bondad, por permitirnos el descanso. De igual manera, Señor, dándote gracias por nuestros hermanos que se conectan a esta hora, Señor, también a sacar unos minutos para poder meditar en tu palabra que es santa, tu palabra que es perfecta, que nos guía, que nos enseña, Señor. Te damos muchas gracias y colocamos este tiempo, Señor, en tus manos. Perdón. Vamos a hacer, mis hermanos, con el permiso de ustedes, un pequeño resumen de los versos 1 al 28 de Levítico 22 para centrarme finalmente en los versos finales del capítulo donde anclaré esta pequeña reflexión. En los capítulos anteriores de Levítico ya se trataron algunos temas como la santidad del culto y la sangre como símbolo de expiación, capítulo 17. Vimos también la pureza moral y sexual del pueblo, capítulos 18 al 20, la santidad específica requerida para los sacerdotes, capítulo 21. Vimos también todos esos temas, en todos esos temas siempre hay un hilo conductor. Dios es santo y quienes se acercan a Él deben reflejar esa santidad en su vida y en su adoración. Ya entrando en el resumen del capítulo 22, vemos dos bloques principales. De los versos 1 al 16 se nos enseña sobre la santidad del sacerdote en lo sagrado o apartado para la adoración al Señor. El Señor instruye a Moisés para que los sacerdotes no profanen las ofrendas que los israelitas presentaban. El énfasis principal de esta parte es la responsabilidad sacerdotal como punto 1. Los sacerdotes debían guardar la pureza ritual, una pureza ritual superior porque eran los mediadores entre el pueblo y el Señor. Cualquier impureza por enfermedad, contacto con muertos, flujo corporal, comida inmunda, los incapacitaba temporalmente para ese servicio. 2. La santidad en las ofrendas. Las ofrendas consagradas no podían tratarse como cosas comunes. Solo los miembros apartados para el sacerdocio podían comer de lo consagrado. Ningún extranjero, huésped o asalariado podía participar de ella. La transgresión era una falta grave y se castigaba con la pena capital, versos 3 y 9. Conclusión de esta parte. Lo santo no se mezcla con lo común. Quien sirve al Señor debe honrar lo que Él santifique. El segundo bloque va de los versos 17 al 28, la santidad de los sacrificios. Aquí el énfasis cambia. No solo el sacerdote debe ser santo, la ofrenda también debe ser digna para el Señor. Las ofrendas debían ser sin defecto, versos 17 al 25. Toda ofrenda, ya fuese holocausto, votos o voluntaria, debía ser perfecta, sin daño o defecto físico. ¿Por qué? Porque lo que se entrega al Señor no debe ser lo sobrante, lo dañado o lo imperfecto. De dar lo mejor al Señor expresa la gratitud del corazón del adorador. 2. Respeto por la vida y el orden natural, versos 26 al 28. Se prohibía ofrecer un animal recién nacido hasta el día 8. Se prohibía sacrificar en ofrenda a la madre y su cría el mismo día. Eso refleja el respeto por la vida animal como creación del Señor. Reconocimiento del orden creado por Dios. También evita la crueldad con los animales. Resumen de esta parte. Perdón, regálame un segundito que se soltó aquí.
El culto no solo exige perfección, sino también compasión y respeto por la creación del Señor. Vemos en estos versos iniciales del capítulo 22 de Levítico que se recalca en el hilo conductor de los capítulos previos. Dios es santo y quienes se acercan a Él en adoración y las ofrendas también deben serlo. La santidad no solo era moral, sino también ritual, relacional y práctica. Los sacerdotes debían mantener pureza para no profanar las cosas sagradas y apartadas para el Señor. Las ofrendas debían ser perfectas, respetando la vida. El culto al Señor exige un corazón íntegro, un servicio limpio y una ofrenda sin mancha. Centraré mi reflexión, como había dicho inicialmente, en los versos finales del capítulo 22. Son la conclusión del tema de los sacrificios y son la antesala del nuevo tema del libro de Levítico, las fiestas solemnes al Señor. Las acciones de gracias. Y cuando ofrezcáis sacrificios de acciones de gracias al Señor, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día. Yo, Jehová. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo, Jehová. Y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová. Levítico 22, 29 al 33. Primero, las acciones de gracias ayer y hoy. A lo largo de la escritura, la expresión acción de gracias o acciones de gracias aparece unas 20 veces. Las acciones de gracias siempre están relacionadas con la adoración al Señor. Dar gracias al Señor es un llamado continuo. De hecho, la palabra acción implica actuar y no es tener una actitud pasiva, sino activa de gratitud al Señor. El hombre de fe debe gratitud al Señor por su amor, por su bondad infinita. Todos sus cuidados y sus inmensas bendiciones son motivos suficientes para ser agradecidos. Dios demanda gratitud de su pueblo, expresada en el culto público. Los hijos de Leví tenían varias labores en el templo de Jerusalén. Así que conforme a las palabras postreras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años para arriba. Y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada y en las demás obras del ministerio de la casa de Dios. Y para asistir cada mañana, todos los días, y para dar gracias y tributar alabanza al Señor, asimismo en la tarde. Primera de Crónicas 23, 27 al 30. Nehemías, después del exilio de Babilonia, recuerda esta ordenanza hecha en tiempos de David, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya en el tiempo antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Nehemías 12:46. Recordemos lo que dice el Salmo 100, 4 al 5. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecir su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Pero no solo del pueblo apartado para el Señor se exige gratitud, sino de todos los seres humanos. El no ser agradecidos es una de las causas por las cuales viene el juicio de Dios sobre los hombres, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1, 18 al 21. 2. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. En el antiguo pacto, al Israel bíblico se le instruye a ofrecer sacrificios de acciones de gracias, pero esa instrucción no solo fue para el Israel bíblico, sino también para los creyentes del Señor.
En el Nuevo Testamento la gratitud al Señor es parte esencial de la fe del creyente. Por ejemplo, en Lucas 17:15 se relata que uno de los 10 leprosos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró a los pies del Señor Jesús, dándole gracias. Este relato destaca la importancia de la gratitud y el reconocimiento del poder de Dios en nuestras vidas. La gratitud es muestra de alabanza y adoración al Señor. También lo dice en Apocalipsis 4:9 y 7:2. La gratitud debe estar presente al recordar la obra redentora del Señor Jesucristo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor fragante de su conocimiento. Segunda de Corintios 2:14. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de enseñanza a la cual fuiste entregados y libertados del pecado. Viniste a ser siervos de la justicia. Romanos 6:17-18. Y somos herederos de la luz del Señor. Colosenses 2:1-12. Pero hay muchas más razones para tener gratitud al Señor. Por la respuesta en la oración, Juan 11:41, cuando el Señor ora delante de la tumba de Lázaro, antes del milagro de levantarse de entre los muertos, o de levantarlo de entre los muertos. Hay gratitud por la evidencia de la gracia en otros creyentes, Romanos 1:8, por el amor entre los hermanos, Hechos 28:15 y 2 de Corintios 8:16. Debemos dar gracias por los alimentos, porque son muestra del cuidado del Señor por nosotros, Mateo 15:36. Por la expansión del Evangelio, 1 de Timoteo 1:12. Cada nuevo día, porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Salmo 136. Si piensas que las acciones de gracia son mandatos del Antiguo Testamento, los versos anteriores nos muestran que la vida del creyente es de constante gratitud al Señor. Esas expresiones de gratitud deben estar presentes siempre en nuestra vida de oración. 3. En el texto de Levítico se recalca que este sacrificio no debería dejarse para el otro día. De igual manera, la gratitud al Señor debe ser cada día, no debe dejarse para después, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Lamentaciones 3:22-23. La gratitud al Señor debe practicarse en la oración. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Filipenses 4:6. Es un absoluto. El creyente debe dar gracias al Señor en todo y por todo. Efesios 5:4-20. Aun cuando suceden aquellas cosas que no podemos entender. 4. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Ser agradecido da gloria al Señor, no porque Él necesite gloria, pues el Señor es todo glorioso, sino porque esto glorifica a Dios y nos beneficia. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios, 2 de Corintios 4:15. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros la acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para nosotros. 2 de Corintios 9:11-13. Quinto, la liberación. Finalmente el Señor le recuerda al Israel bíblico que le sacó del cautiverio de la esclavitud de Egipto para ser su Dios. El Señor nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Esto debemos recordarlo siempre. Ese es el motivo más grande para ser agradecidos. Fuimos salvos por la gracia del Señor. Pasamos de muerte a vida. El Señor Jesús cumplió de manera exacta la profecía de Isaías, de cómo Él iba a liberar de la presión a los cautivos del pecado. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto,
Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4, 17 al 21. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 22, 23. Demos gracias al Señor siempre. Hasta aquí, mis hermanos, esta corta reflexión de Levítico 22, donde vemos las acciones de gracias y pues hemos hecho un pequeño recorrido a lo largo de la escritura de cómo este mandato debería estar siempre permanente en nuestro diario vivir. Richard, muchas gracias. Disculpa la pregunta, en ningún momento leíste el texto, ¿verdad? Es muy largo. Sí, mi hermano, es un poco extenso y segundo, pues recalca básicamente lo que ya se había tratado en los versos anteriores. Entonces, hicimos un corto resumen de los versos 1 al 28 para enfocarnos realmente en la parte final, que es como el corazón del texto. Gracias, mi hermano. Gracias por tu esfuerzo y por la reflexión que nos regalas. Si algún hermano también tiene algún aporte, bienvenido sea. Bueno, mis hermanos, parece que no hay ninguno. Entonces, bueno, vamos a orar, a entregar este tiempo en manos del Señor, este día, las actividades del día de hoy, y agradecerle al Señor por su infinita misericordia y bondad. Dios amado, una vez más nos acercamos reverentemente delante de ti, agradecidos contigo por tu infinito amor y misericordia que nos muestra, Señor, cada mañana, Señor, al poder meditar en tu palabra, Señor, y poder darte gracias, Señor, por tu infinito amor y misericordia para con nosotros, Señor, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Queremos darte gracias, Señor, por ese tiempo, también por la vida de mis hermanos, Señor, por que seas tú también dirigiendo sus vidas, sus actividades, Señor, guardándoles en esta nueva jornada, Señor. Te damos gracias, Señor, y una vez más, Señor, agradecidos contigo por tu amor y misericordia. Cristo Jesús, oramos, dándote siempre a ti toda la gloria.